Hola, en esta clase vamos a ver el agua y la hidrosfera. Como sabemos, el agua forma parte de nuestro planeta en gran proporción. La mayoría de esa agua, además, contiene sales disueltas en buena proporción, aquella que llamamos agua salada. El agua se va a encontrar dispuesta ya tanto en estado sólido como líquido o como gaseoso. En estado líquido presentan los océanos, mares, lagos, aguas subterráneas o cursos de agua superficial. En estado sólido formando los casquetes polares, la nieve y los hielos en las altas montañas. Y en estado gaseoso presentes en la atmósfera. ¿Qué propiedades tiene el agua como sustancia química? Si recordamos, la sustancia agua es una sustancia molecular. Está formado por el enlace covalente entre un átomo de oxígeno y dos hidrógenos, donde se forma la unidad elemental denominada molécula. Cada molécula posee dos enlaces. Esos enlaces, como los átomos tienen diferentes electronegatividades, son enlaces polares, generando una densidad negativa sobre el oxígeno y una densidad positiva sobre los hidrógenos. Esta peculiaridad, más la posibilidad de generar interacciones y fuerzas intermoleculares de intensidad apreciable, como las puentes de hidrógeno, explican varias propiedades atípicas para esta sustancia. Por ejemplo, que en comparación con sustancias análogas del grupo 16, como el ácido sulfídrico o el ácido selenhídrico, el agua, que es el oxígeno enlazado con hidrógeno, tiene puntos de ebullición muy altos, también sus puntos de fusión. Eso tiene que ver con esa intensidad de las fuerzas intermoleculares presentes. En particular, con la interacción puente de hidrógeno, que es especialmente intensa en moléculas pequeñas. Otra propiedad interesante del agua es que es menos densa en estado sólido que en estado líquido. Además, en estado puro, tiene baja conductividad eléctrica, como todas las sustancias moleculares, tiene un alto valor de capacidad calorífica, por lo tanto es un regulador térmico, y debido a estas interacciones intensas entre las moléculas, que se dan entre moléculas vecinas de agua, aparecen efectos como la formación de esferas en su estado líquido, las llamadas gotas, en donde las moléculas tratan de estar lo más cerca posible entre ellas, o efectos incluso de tensión superficial. Como contamos, la densidad del agua en estado sólido es menor que en estado líquido. Por eso el hielo es capaz de formar en agua líquida. Por debajo de los 4 grados Celsius, el agua se vuelve menos densa, con lo que queda en la superficie de los cuerpos de agua. Por encima del agua, que está más caliente que ella, al enfriarse, con el contacto con la atmósfera fría, baja su densidad hasta congelarse, formando una capa de hielo sobre agua más caliente. Esto permite, por ejemplo, que en lagos e incluso el océano pueda cubrirse de una capa de hielo en donde por debajo de ella tenemos agua a una temperatura superior, permitiendo la supervivencia de los ecosistemas del fondo de estos cuerpos de agua. En estado sólido, habíamos contado, lo podemos tener en diferentes sistemas cristalográficos. En particular, en la nieve se pueden observar estos dos sistemas alternándose al formar los llamados copos, el sistema hexagonal y el sistema monoclínico. Dependiendo de la historia del copo de nieve, es decir, del sistema cristalográfico más estable dependiendo de la temperatura y la presión a la cual se congela el agua, se van formando diversos patrones, cada uno diferente del otro. En el medio natural, los océanos son depósitos de calor. Esto es debido a la alta capacidad calorífica del agua. Las temperaturas del mar varían muy poco
comparado con la variación de otras sustancias aparecidas en la litosfera. Esto significa que ante cambios bruscos de temperatura, el agua se mantiene prácticamente constante. También es capaz de mantener esta temperatura o esta moderación térmica a lo largo del planeta, ya que las corrientes marinas moderan las temperaturas del mundo. Además, el hecho de que el agua líquida sea menos densa que el hielo causa erosión en las rocas. Pensemos lo siguiente: si una roca tiene una pequeña abertura que se llena de agua al llover, al enfriarse y congelar, el hielo se expande, provocando la ruptura de la roca. Esta erosión, dada por el agua que se enfría y se congela, o incluso por los movimientos del agua sobre los sedimentos marinos o los sedimentos de los lechos o orillas de los cuerpos de agua, va generando erosión de la litosfera con la formación del suelo. Los organismos vivos pueden regular sus temperaturas y evitar fluctuaciones que los desestabilizan, y eso se debe, en principio, al gran contenido de agua que contienen. Algunos insectos pueden caminar sobre la superficie de los cuerpos de agua, dado su liviandad y al efecto de tensión superficial. Les dejo como consigna asociar cada una de estas características que charlamos con las propiedades físicas del agua. El agua no solamente tiene propiedades físicas de importancia, que tenían que ver con sus puntos de fusión y ebullición, con su capacidad calorífica alta, o incluso con los valores de densidad cuando se encuentra en estado líquido o sólido, sino que además tiene diversas propiedades químicas. Por ejemplo, es capaz de disolver gases. Es un excelente solvente para muchas sustancias. Tiene una alta constante dieléctrica y pequeño tamaño molecular. Por lo tanto, muchos compuestos iónicos se ionizan o se disocian en soluciones acuosas. Además, como ya hemos visto en la asignatura, tiene propiedades de ácido y de base. Además, es el medio propicio para reacciones de precipitación y también para reacciones redox. Los fenómenos ácido-base y de solubilidad controlan la concentración de iones inorgánicos disueltos en los cuerpos de agua, mientras que la materia orgánica presente y el estado de oxidación de los iones inorgánicos son controlados por las reacciones de óxido-reducción. Repasemos cómo se disolvía un compuesto iónico en el agua. Al ser el agua una molécula pequeña y muy polar, es capaz de penetrar en la red cristalina de los compuestos iónicos, ionizar, en este caso disociar, separar los iones y estabilizarlos. Les dejo como consigna escribir las ecuaciones de disociación de diversas sales que son electrolitos fuertes, es decir, son compuestos que se disocian en el agua. Esta propiedad de disolución nos permite interpretar que es capaz de disolver iones desde los depósitos naturales. Por ejemplo, las aguas continentales o dulces contienen en promedio 0,1% en masa de sólidos disueltos. Estos sólidos son habitualmente sales, en particular los iones que los forman. De acuerdo al tipo de sales que hayan disuelto, las aguas pueden ser duras o blandas. En particular, en relación a la presencia de los iones magnesio y calcio. Además, esta propiedad de disolver sustancias las hace fácilmente blanco de contaminación. Para poder estudiar la presencia de sales disueltos en los cuerpos de agua o en sistemas o en muestras de agua, hay una propiedad interesante que es la de la conductividad. Recordemos que para que un material sea conductor, tiene que tener cargas que se puedan mover a lo largo del material. Si bien el agua, como molécula, no es conductora,
al generarse una solución acuosa de iones, esa solución acuosa de iones sí es conductora. Y la capacidad de conducir la corriente eléctrica va a estar directamente relacionada con la presencia de iones disueltos. Es decir, mientras más iones disueltos tengan, mientras más concentración tengan, mayor será la conductividad, es decir, la propiedad de conducir la corriente eléctrica de esa solución. También se puede estudiar el parámetro físico-químico denominado sólidos disueltos totales, que consiste en evaporar una porción de muestra del cuerpo de agua que queremos estudiar y pesar las sales que quedan como residuo de esa evaporación. Acá les presento diversos valores de conductividad eléctrica y de sólidos disueltos totales para muestras de diferentes lagos del mundo. Como observamos, hay gran variedad entre aguas dulces y muy salobres. En el dibujo anterior podemos ver los gramos o la sal que se obtendría por evaporar 1 litro de agua de cada uno de esos cuerpos de agua. Además dijimos que en los cuerpos de agua, o en particular en el agua, se pueden disolver gases. Hay gases más o menos solubles en el agua. En particular, son bastante solubles en el agua el oxígeno y el dióxido de carbono. La capacidad de disolución de un gas en agua va a depender de la presión parcial del gas en la superficie del agua. A mayor presión, mayor solubilidad. Esta ley, la ley que rige el cálculo o la concentración del gas en el medio acuoso, se conoce como ley de Henry. Y dice que a temperatura constante, la cantidad disuelta de gas por litro es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido por una constante. Constante a la que se denomina constante de Henry. Esta concentración de gases en el agua, como todo equilibrio, va a depender de la temperatura. Lo que se observa es que la solubilidad de los gases, es decir, la concentración de gas por litro de agua o por litro de sistema acuoso, depende de la temperatura en forma inversa. A medida que la temperatura baja, esa concentración aumenta. Es decir, que aguas a temperaturas menores tendrán una mayor concentración de gas disuelto. Hay una contaminación denominada, por ejemplo, contaminación térmica, que consiste en aumentar la temperatura de ríos, arroyos y lagos. ¿Qué efecto puede llegar a tener una contaminación térmica? Bueno, el efecto directo podría ser una disminución de la solubilidad del oxígeno y por lo tanto una restricción por parte de los organismos presentes para su consumo y su sobrevida. Les dejo un pequeño problemita para resolver en clase. A 298 Kelvin, la constante de Henry para el oxígeno es 1,3 por 10 a la menos 3 mol por litro por atmósfera. Calcular la concentración de oxígeno disuelto en el agua a esa temperatura. Este parámetro, el oxígeno disuelto, es un parámetro físico-químico de importancia para la calidad de agua. Recordemos que es un insumo necesario para la sobrevida de los organismos acuáticos. Este valor puede variar entre 0 y 18 ppm, dependiendo, por supuesto, de la temperatura y de la calidad del agua o del sistema acuático. Para que se desarrolle la vida, es decir, para que la mayoría de los organismos acuáticos puedan sobrevivir,
se requieren entre 5 y 6 ppm para mantener la diversidad de las poblaciones. Por supuesto que va a depender del estado de contaminación del agua, del clima, del día y por supuesto de la temperatura. Esta concentración de oxígeno no solamente es importante para la respiración de los organismos acuáticos, también actúa como reactivo en un montón de reacciones de oxidaciones necesarias para mantener la vida del ecosistema acuático. Otros parámetros físico-químicos asociados son, por ejemplo, la demanda biológica de oxígeno o la demanda química de oxígeno. La sustancia más común presente en el agua que puede ser oxidada es la materia orgánica de origen biológico, como por ejemplo material vegetal y residuos de animales. Si se supone que la materia orgánica es un hidrato de carbono polimérico, o sea, un azúcar, con una fórmula aproximada, la reacción de oxidación, y por lo tanto de consumo de oxígeno, generaría dióxido de carbono y agua. Es decir, la materia orgánica naturalmente se biodegrada dentro de los cuerpos de agua. Como vemos en esta reacción, el oxígeno es un reactivo, por lo tanto, un aumento de la concentración de materia orgánica volcada en el cuerpo de agua insumiría un mayor consumo de oxígeno disuelto. De igual forma, también el oxígeno disuelto en el agua puede consumirse cuando se oxidan amoníaco o catión amonio, presentes también como productos de degradación de material biológico, resultado de la actividad de diversos organismos descomponedores. O, por ejemplo, por la contaminación con nitratos provenientes de escorrerías de tierras cultivadas. Entonces les dejo como actividad escribir las semirreacciones que tendrían lugar para el caso de la oxidación del amonio a nitrato en presencia del oxígeno. Observemos la estratificación que se da en cuerpos de agua no turbulentos. Esta estratificación es una estratificación térmica, es decir, hay una variación de la temperatura desde la superficie hacia el fondo del cuerpo de agua, como por ejemplo podría ser una laguna. Observemos los fenómenos que ocurren en cada una de estas zonas estratificadas y con valores diferenciados de temperatura. En la superficie vamos a tener los procesos de disolución del oxígeno y del dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono puede ser el sustrato, puede ser el reactivo de reacciones de fotosíntesis de algas presentes en el cuerpo de agua. Durante esa fotosíntesis se necesita la luz solar, que penetra hasta una cierta profundidad dentro del cuerpo de agua, y permite la formación de biomasa y liberación de oxígeno. Hasta donde el oxígeno se disuelve y la luz llega, llamamos epilimnio. Ahí tenemos relativamente una alta concentración de oxígeno, y además las especies, dada esa alta concentración de oxígeno, las especies químicas, se van a encontrar en su forma oxidadas. En la parte más interna del cuerpo de agua, donde la luz solar no llega, vamos a tener una baja concentración de oxígeno. Vamos a tener los intercambios de equilibrio químico entre el agua y los sedimentos presentes en el cuerpo, en el sedimento del cuerpo de agua, por ejemplo en el fondo de la laguna, y vamos a tener las especies químicas en sus formas reducidas. A esa zona de menor temperatura la llamamos hipolimnio. Como vimos, el agua y los sistemas acuosos son sistemas ácido-base, que pueden ser perturbados de su neutralidad por la presencia de iones disueltos.
Además, la acidez o basicidad del medio acuoso va a determinar la solubilidad de iones a partir de los sedimentos y márgenes del cuerpo de agua, como por ejemplo de nutrientes, fosfato, nitrato, carbonato, o incluso metales. Es decir, va a ser determinante para la disponibilidad de estas especies para la vida acuática. Si recordamos, un sistema ácido-base podría ser neutro, ácido o base, dependiendo de su concentración de hidrones o protones, definida además por el parámetro pH, por ejemplo, en donde el valor 7 significa un sistema neutro, por debajo de ese valor sistemas básicos, y por encima por debajo de ese valor sistemas ácidos y por encima sistemas básicos. El valor de pH también es un parámetro físico-químico a medir en un cuerpo de agua, y suele estar entre 6 y 8. Observemos un equilibrio ácido-base de importancia en los cuerpos de agua, que está determinada por la solubilidad del dióxido de carbono atmosférico. Como vimos, el dióxido de carbono es un gas que es bastante soluble en el agua. Y además de disolverse en el agua, puede reaccionar con ella para formar el ácido débil diprótico ácido carbónico. El ácido carbónico, como ácido débil, es capaz de ionizarse en protones, hidrógeno carbonato, o en más protones y carbonatos. Es decir, gracias a la disolución del dióxido de carbono, aumenta la acidez de los cuerpos de agua. Para recordar qué especies del ácido carbónico están presentes a diferentes valores de acidez o alcalinidad, observemos el diagrama de especiación del ácido carbónico. Les dejo como tarea escribir las ecuaciones ácido-base del ácido carbónico e identificar cuáles serían las especies predominantes en los medios acuosos naturales. Como vimos, la capacidad del agua de disolver sustancias y además su capacidad ácido-base tiene un papel fundamental a la hora de disolver sustancias presentes en los sedimentos y en las orillas de los cuerpos de agua, así como de los gases presentes en la atmósfera. Todas estas interrelaciones están dadas por los diferentes equilibrios químicos que fuimos viendo a lo largo de la asignatura. Uno de ellos son las reacciones de precipitación. Avancemos sobre el equilibrio del dióxido de carbono en el sistema acuoso. El dióxido de carbono gaseoso puede disolverse en el agua, además puede reaccionar con ella, generando una reacción ácido-base que forma ácido carbónico y por lo tanto hidrógeno carbonato y protones. Además, el hidrógeno carbonato puede ionizarse posteriormente, generando el anión carbonato y más protones. Sin embargo, el anión carbonato es un anión que forma parte del producto de solubilidad de muchas sales como carbonatos, por ejemplo, el carbonato de calcio. Es decir, que acá tenemos un equilibrio de solubilidad, el del carbonato de calcio, combinado con un equilibrio ácido-base, el del hidrógeno carbonato, y a su vez en equilibrio con la disolución de un gas presente en la atmósfera. Planteen como tarea cómo variaría la solubilidad del carbonato de calcio con cambios en el pH, aplicando el principio de Le Chatelier en todos estos equilibrios simultáneamente. No solamente sustancias inorgánicas, como las sales disueltas, están presentes en los cuerpos de agua, también vimos la formación y degradación de biomasa. Esa formación y degradación de biomasa, en caso de la formación, podría ser
a partir de algas presentes, y en el caso de la degradación, a partir de las comunidades microbianas de los diferentes ecosistemas acuáticos naturales. Estos microorganismos pueden diferenciarse según actúen en la zona fótica o en la zona anóxica, es decir, en la zona óxida vamos a tener anaerobios y anaerobios facultativos. En la zona con pobre oxígeno, es decir, en el fondo de los cuerpos estancos o presentes en los sedimentos, sustancias que son metanógenas, bacterias sulfato reductoras, bacterias denitrificadoras e incluso bacterias fermentadoras. Aquellos microorganismos que no necesitan del oxígeno para lograr la descomposición. Si tengo diferentes especies químicas presentes en un cuerpo de agua, podría identificar dónde se encontrarían predominantemente, según sea una zona con alta concentración de oxígeno, su forma oxidada, o una zona con una baja concentración de oxígeno, su forma reducida. Les dejo para pensar, identificar para las especies siguientes en qué región preferentemente se encontrarían. Una problemática ambiental de importancia y actual es la acidificación del océano. Como vimos, el hecho de la emisión masiva de dióxido de carbono a la atmósfera que se dio luego de la revolución industrial hizo que la concentración de este gas en la atmósfera aumente. Al aumentar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, aumentó su presión parcial, y por lo tanto hay una mayor solubilidad de este gas en los cuerpos de agua, generando mediante su equilibrio ácido-base un aumento de la concentración de protones en los cuerpos de agua, en particular en el océano, es decir, una acidificación. Esta acidificación trajo como consecuencia la disolución de un montón de estructuras formadas por carbonato de calcio, como por ejemplo los exoesqueletos de muchos moluscos y crustáceos, debido a que estaban formando justamente por carbonato de calcio. El carbonato de calcio aumenta su solubilidad al aumentar la acidez del medio. Por lo tanto, tienden a disolverse. Ocurre también con los corales. ¿Qué características diferentes tiene el agua de mar debido a su alta concentración de sal? Recordemos que el agua de mar constituye el 97,6% de los recursos de agua, pero su uso está restringido para la actividad humana dada su elevada concentración de sales. 3,5% aproximadamente. Como vimos, eso puede variar. Los porcentajes de los compuestos más abundantes, es decir, de cuáles son esas sales, son aproximadamente, en su gran mayoría, cloruro de sodio, pero también tenemos magnesio, sulfatos de calcio también, y otras sales. La idea para practicar es escribir las especies iónicas que generan estas sales y calcular la concentración molar de cada especie. Como vimos, la disolución del oxígeno en el agua es fundamental para la vida acuática, y eso iba a depender de la temperatura, pero también depende de la fuerza iónica del agua o del sistema acuoso. Se observa que a mayor concentración de iones, se dificulta más la solubilidad del oxígeno. Por eso vemos que en el agua de mar, las concentraciones de estos tres gases son menores con respecto a las concentraciones en el agua dulce. Les dejo como consigna y pensar cómo espera sea el pH del agua de mar con respecto al del agua dulce, y las solubilidades de los compuestos iónicos, teniendo en cuenta esta
dificultad de disolución dependiendo de la concentración de iones, es decir, lo que llamamos la fuerza iónica. Bien, para finalizar presentamos un resumen de la química del medio acuoso. Los invito a, mirando esta infografía, identificar los diferentes equilibrios químicos que se presentan y reconocerlos con los vistos en la asignatura. Para finalizar, tengamos en cuenta que aún los iones de metales pueden generar modificaciones en la acidez de los cuerpos de agua. Muchos metales de transición, como el hierro, el cobre, pueden formar con el agua compuestos llamados acuocomplejos, en donde se rodean de moléculas de agua, liberando protones, y a partir de ellos generando lo que se conoce como hidrólisis. Es decir, la disolución de iones metálicos en los cuerpos de agua termina formando el hidróxido correspondiente y la liberación de protones, es decir, la acidificación del cuerpo de agua. Para finalizar, pensemos y busquemos en bibliografía cuáles pueden ser los principales contaminantes del cuerpo de agua. Como vimos, el agua es un recurso súper valioso que debe tener cierta calidad para poder ser utilizada como recurso y que va a depender esa calidad de su estado, ya sea por diversas variaciones naturales o por la acción antropogénica. Por lo tanto, hay diferentes sustancias que son de vigilancia con mayor asiduidad en los cuerpos de agua. Por ejemplo, la presencia de microorganismos patógenos, que serían los diferentes tipos de microorganismos, como bacterias, virus u otros animales, que son capaces de generar enfermedades, ya sea en ser humano como en animales. La presencia de desechos orgánicos. Como vimos, un exceso de materia orgánica en los cuerpos de agua satura ese cuerpo de agua para su natural depuración, es decir, consume demasiado oxígeno y hace inviable la vida acuática. También podemos tener presencia de sustancias químicas inorgánicas, por ejemplo, excesos de ácidos, o sales y metales que sean tóxicos, como el mercurio, el plomo u otros elementos. También un exceso de nutrientes, como los aniones nitratos y fosfatos, que son sustancias que son muy solubles en el agua y que las plantas utilizan para el desarrollo, que al encontrarse en cantidad excesiva pueden inducir al crecimiento desmesurado de algas, efecto conocido como bloom, y al efecto conocido posteriormente como eutrofización, es decir, un exceso de algas que consumen este nutriente, el nitrato y fosfato, por lo tanto proliferan desmedidamente, y que terminan por agotar ese nutriente, morir y generar un exceso de materia orgánica presente en el cuerpo de agua, además de impedir el traspaso de luz y el consumo de oxígeno en su degradación.